Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a la teleconferencia del INSP sobre COVID-19. Soy Juan Ángel Rivera Domarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública. En nombre de nuestro instituto, doy por inaugurada el día de hoy una serie de teleconferencias sobre diferentes aspectos de la epidemia de COVID-19 en nuestro país. Coincide la inauguración con la celebración del Día del Maestro. Aprovecho para agradecer a las profesoras y profesores de la Escuela de Salud Pública de México por su compromiso y dedicación en su labor docente. Felicidades, profesoras y profesores de la Escuela de Salud Pública de México y a todas las profesoras y profesores en nuestra audiencia. México, al igual que el resto del mundo, está viviendo la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años. A pesar de la clara conciencia desde hace varias décadas sobre la inminente llegada de una pandemia de proporciones apocalípticas que afectaría al mundo, en el momento en el que esta apareció, ningún país estaba preparado adecuadamente para afrontarla. México ha tenido desde hace décadas un sistema de salud débil y con graves deficiencias, lo que ha significado un serio reto para afrontar esta epidemia. Frente a la proliferación de información por parte de actores diversos, que genera en ocasiones confusión y contribuye a veces a minar la confianza en las recomendaciones de mitigación y control de la epidemia, es importante contar con foros en los que participen profesionales e investigadores de la salud pública que deseamos contribuir con evidencia científica y juicio informado al diseño de la respuesta sin intereses ajenos a la salud pública. Iniciaremos con una videoconferencia dirigida a exponer la opinión sobre los retos y perspectivas del combate de la pandemia, con participación de distinguidos investigadores e investigadoras y profesionales de la salud, expertos en el tema. Agradezco la participación de nuestros panelistas y es para mí un gran placer presentar a la moderadora del evento, la doctora Celia Alpuche Aranda, pediatra infectóloga, doctora en Ciencias Médicas por la UNAM, investigadora nacional, con vasta producción científica sobre temas de enfermedades infecciosas, incluyendo la pandemia pasada de influenza, y orgullosamente directora de nuestro Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Doctora Alpuche, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Juan Rivera Domarco. Agradecemos mucho al doctor Rivera Domarco como director del Instituto Nacional de Salud Pública y a su gabinete directivo por haber tenido esta iniciativa de iniciar estos seminarios totalmente académicos y a bien haber invitado a expertos de la talla de los que nos acompañan el día de hoy, y quisiera que conforme los vaya nombrando se fuera abriendo su video, aunque son todos muy conocidos del ámbito de las enfermedades infecciosas y de agencias internacionales. En primer lugar, el día de hoy tenemos con nosotros la fortuna de contar con el doctor Jean-Marc Abastou. Es asesor internacional de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, actualmente con su sede en la oficina en México. Él es experto en el Reglamento Sanitario Internacional, en redes de laboratorio, particularmente en las áreas de bioseguridad y calidad del servicio, con una gran experiencia internacional. También contamos con la fortuna de tener al doctor Samuel Ponce de León Rosales, que actualmente es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es médico internista, especialista en enfermedades infecciosas, tiene una maestría en ciencias en el área de epidemiología, una gran experiencia en enfermedades infecciosas, pero mucho en el ámbito de infecciones asociadas a la atención de la salud. Él fue director de Censida, fue director de Biológicos y Reactivos Birmex, entre muchos otros cargos que él ha ocupado en el servicio público. Nos acompaña también el doctor Alejandro Macías Hernández, es catedrático de la Universidad de Guanajuato, también es médico internista, especialista en enfermedades infecciosas. Él tiene una amplia experiencia en respuesta a pandemia, ya que fue el asesor directo y coordinador de la parte de respuesta médica durante pandemia de influenza en el 2009, asesor de la Secretaría de Salud directo. Él también tiene una maestría en biología molecular y una gran experiencia también en infecciones asociadas a la atención de la salud. También contamos con la gran fortuna de tener al doctor Rogelio Pérez Padilla, también es médico internista, es neumólogo. Él tiene una gran experiencia como funcionario público, fue director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, entre muchos otros cargos que ha ocupado, y esto fue durante la respuesta a pandemia de influenza en el 2009. Tiene una trayectoria de trabajo, particularmente es investigador en ciencias médicas EFE y su trayectoria es en trastornos respiratorios del dormir. Y tenemos la fortuna de contar con todos ellos. Para iniciar con estas opiniones de expertos que vamos a tener el día de hoy, me gustaría iniciar con una pregunta y es ¿cuáles son estos elementos de preparación y respuesta ante cualquier pandemia y en particular a una del tipo de una infección respiratoria con gran diseminación como es la situación de COVID-19? Lo que se usa en el mundo, particularmente enfocado a lo que son las experiencias internacionales, a lo que nos dictan todos estos planes de preparación y respuesta internacionales. Y esto muy enfocado también al Reglamento Sanitario Internacional. Y por eso le pido específicamente al doctor Jean-Marc Gabastú, que tiene amplia experiencia en el tema, que nos hable de este punto. Muy buenos días, estimados colegas. Efectivamente, esta pandemia, y aprovecho la oportunidad para agradecer a los organizadores de esta tribuna, el doctor Juan Rivera y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud Pública acá presente, y saludar a las personas eminentes investigadores que acompañan este panel. Esta pandemia se gestiona bajo los lineamientos del Reglamento Sanitario Internacional, que es un acuerdo internacional jurídicamente vinculado que tiene como objeto prevenir, proteger, controlar y dar respuesta a eventos de emergencia de salud pública de importancia internacional en el pleno respeto de los derechos humanos y evitando interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacional. ¿Por qué insisto sobre este punto? Simplemente porque nuestra organización, que tiene un mandato de las Naciones Unidas y de los países miembros, no va a interferir, opinar sobre las medidas de contención extremas que se puedan tomar en ese tipo de situación. Y voy a tomar un ejemplo. México no cerró sus fronteras y no cerró sus aeropuertos, por lo cual nosotros no tenemos ninguna objeción ni intervención. Respetamos la decisión soberana de los países que puedan tomar medidas más extremas, como las que aplican a la letra los lineamientos del Reglamento Sanitario Internacional. El 30 de enero se declara la emergencia de salud pública de importancia internacional, algo que México conoce muy bien, aún traumado por el anuncio de la pandemia H1N1 en 2009. Y esta declaratoria tiene como objeto
de comprometer a los países. Uno, para compartir la información relevante, transparencia, que México aplicó a cabalidad, para que activen los preparativos, que faciliten el acceso a los diagnósticos. Este país fue el primero en reaccionar, en implementar la tecnología de diagnóstico por PCR recomendada por la OMS, el famoso protocolo Charité de Berlín, y también facilitar los posibles tratamientos y vacunas. En el caso de influenza ya teníamos tratamiento y a los 6 meses una vacuna. En este caso, lamentablemente, no tenemos a esta fecha ni tratamiento específico ni vacuna. Y esta declaratoria permite brindar apoyo a los países que más lo necesitan. México también, con su histórica generosidad, facilitó la capacitación y la implementación del protocolo Charité para los países de Centroamérica, Cuba y República Dominicana. Muy rápidamente, este país activó el subcomité de enfermedades emergentes en sesión extraordinaria COVID, con la creación de subgrupos de trabajo, esencialmente en vigilancia epidemiológica y laboratorio, atención médica, que es un pilar muy importante de esta respuesta, promoción de la salud y comunicación de riesgo, sanidad internacional, entre otros, para los puntos de entrada, investigación científica que incluya los protocolos de experimentación terapéutica, aprovechando la oportunidad para mencionar el protocolo Solidaridad de la OMS, que es global, a lo cual hemos invitado a México para que adhiere al mismo, pero el mismo país ya tiene implementado otros protocolos complementarios. Y en ese momento se hace una evaluación exhaustiva de las capacidades instaladas y de las brechas, un análisis de necesidades en términos de recursos humanos, equipamientos, insumos y dispositivos médicos, utilizando la checklist de la OMS. Ahí, de manera concomitante, se inicia un proceso de compra de estos mismos insumos, de capacitación del personal y de la contratación del personal en base a la evaluación de las brechas. Y se reorganizan los servicios de salud con la expansión y la reconversión de los mismos para enfrentarnos y prepararnos a enfrentar esta ola de coronavirus. El 11 de marzo se declara la pandemia. Eso tuvo como objeto sensibilizar a los países ante la inminencia de la difusión mundial y por lo tanto planetario de esta plaga. Se insta a los países a acelerar los preparativos, sobre todo los que no habían iniciado o estaban atrasados en el año. Se insta a los países a detectar precozmente los casos, aislarlos y rastrear los contactos para salvar vidas y limitar la transmisión de persona a persona. Se mantienen los servicios de salud esenciales y se comunican los riesgos para empoderar y sensibilizar a la comunidad. Una población informada sobre los riesgos tomará las buenas decisiones. Y ahí se fusiona el Comité Nacional de Seguridad en Salud y el Comité Nacional de Emergencia para crear el Comando Operativo de Emergencia unificado a nivel federal intersectorial. Ahí, al inicio del escenario 2, cuando aparecen casos comunitarios aún localizados, focos localizados, se toman medidas inmediatas y anticipadas a través de la jornada de sana distancia y la creación del personaje ahora nacionalmente conocido, Susana Distancia. Se evita la asistencia a
trabajos, lugares de trabajo que no sean esenciales, espacios públicos o lugares concurridos. Se insta a las personas de más de 60 años a quedarse en su casa o las personas con riesgo y o comorbilidad. Se suspenden las clases y las actividades escolares y se continúan laborando las empresas consideradas como esenciales, entre otros en el área de salud, pero no únicamente. Y se insta a la población a cumplir con medidas de higiene básica, entre otros, el lavado de manos. El país no se limita a eso, sino declara el escenario 2, equivalente a la fase 2, a escala nacional, para sensibilizar a todos los estados a que se preparen ante el inevitable acontecimiento de la diseminación comunitaria sostenida del nuevo coronavirus, la entrada en la fase 3. Y eso permite prepararnos y preparar las mentes también de la población para no crear una sensación de pánico al momento que entremos en esta fase. Estamos en esta fase desde ahora 3 semanas y se han definido 4 pilares de áreas críticas bajo el lema salvar vidas y reducir la transmisión. Reorganizar los servicios en los 3 niveles de atención. Mantener la prevención y el control de las infecciones intrahospitalarias. Optimizar el manejo clínico a través de la capacitación y la contratación de personal de salud y asegurar lo que es vital, la cadena de suministro de medicamentos, insumos, reactivos, equipo de protección personal y dispositivos médicos en los 3 niveles de atención. Ahí nuestra organización promueve la estrategia de atención primaria de la salud desde el primer nivel de atención con el fin de atender a las comunidades y obviamente implementar medidas preventivas de detección y de actitudes. Proteger a los trabajadores de salud, que es esencial, es actualmente el grupo profesional más afectado y a su vez esencial para salvar vidas y también reducir la transmisión. Tercer pilar, las medidas de distanciamiento social, quédate en casa, limitaciones de movilización y de viaje, como los hemos mencionado anteriormente. De manera transversal, consolidar, fortalecer la vigilancia y el diagnóstico de laboratorio para generar evidencias que permitan la acción y la toma de decisiones. También transversales y esenciales, mantener los servicios asociados a enfermedades no infecciosas que también cobran vida y necesitan una atención particular. Y se promueve la salud mental y el apoyo psicosocial a través de una línea de capacitación en línea, 35.000 personas capacitadas y también la sensibilización de los call centers para que puedan atender a la demanda de la población. Con eso, estamos preparando el país ante la fase 3, ya estamos en eso, y las preguntas que se van a conversar en estas mesas de trabajo son las siguientes. Juan, ¿qué tan resiliente es el sistema de salud en México? ¿Qué tan efectivo fueron las medidas de reorganización, reconversión y expansión de los servicios de salud que siguen vigentes conforme vamos avanzando con la progresión de la enfermedad? ¿Qué tan resiliente es nuestra economía? ¿Qué tan resilientes son los mecanismos de coordinación en los 3 niveles de gobierno? Y para terminar, ¿qué tan resiliente es el tejido social y cultural que tanto amamos en este país? Ya llegó la prueba de fuego, se abre el panel de discusión esperando contestar las inquietudes y precisar la información basada en evidencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jean-Marc. Antes de continuar, quisiera hacer un breve espacio para agradecer a la Academia Nacional de Medicina su apoyo como copatrocinador y organizador de este seminario virtual. Para seguir con esta serie de opiniones sobre estos temas que también ha explicado Jean-Marc, quisiera poner sobre la mesa otro tema muy importante, retomando lo que nos acaba de decir Jean-Marc. Dos de las tipos de medidas generales que se han tomado, unas para prevenir la infección y la otra para atender a aquellos que ya están infectados, una es el confinamiento social y el otro es la reconversión y equipamiento hospitalarios. Y yo quisiera preguntarle primero al doctor Samuel Ponce de León, ¿cómo considera que estas decisiones sobre confinamiento social en tiempo, en magnitud, etcétera, y posteriormente en reconversión y equipamiento hospitalario han sido las adecuadas? ¿Se han sido las adecuadas? Adelante, Samuel. Mucho gusto en poderlo saludar. Gracias a la invitación por parte de la Escuela de Salud Pública, del Instituto de Salud Pública, a su director, al doctor Juan Rivera, para participar en esta reunión que se hace necesaria, evidentemente, ante un clima que ciertamente requiere de claridad. Enfatizo que vivimos uno de los tiempos más oscuros de nuestra historia, desde luego lo más grave que nos ha ocurrido en el último siglo, y diría que no solo el problema es en el ámbito sanitario, haría énfasis en que una epidemia, una pandemia de esta índole no se limita a los efectos sanitarios, evidentemente va a todas las esferas de la actividad humana, desde la industria agropecuaria hasta las finanzas, desde la comunicación hasta la seguridad nacional. En ese sentido, y quizás en relación a la temporalidad de las decisiones, debería decir que el único elemento del Estado mexicano que respondió oportunamente fue precisamente el sector salud, la Secretaría de Salud, porque parecía que el problema lo veían todos como si les fuera ajeno, equivocadamente. Y conviene señalar que en cuanto a las preguntas específicas de confinamiento, reconversión y equipamiento, dependen de varias circunstancias y no solo de salud, por eso así esta introducción previa. En términos del confinamiento, había que medir correctamente los tiempos de la pandemia. Por fortuna, en esta ocasión nos tocó ser prácticamente la última región en la fila para sufrir la transmisión de la infección. Y eso permitió a los que tenían la capacidad de ver con claridad lo que estaba ocurriendo, tomar algunas decisiones muy oportunas y iniciar una serie de planificaciones completamente necesarias. Así se empezaron a realizar modelos matemáticos para conocer los tiempos de la epidemia para nuestro país y los mejores momentos para poder establecer precisamente las políticas de distanciamiento, lo que denominaban ahorita como confinamiento, y que es un proceso paulatino de educación en higiene, de distancia y finalmente de confinamiento y aislamiento. Los tiempos, desde luego, y para todos debe de quedar claro, fueron en el inicio de estas acciones, yo creo que correctamente oportunos. Tan oportunos que hoy vemos que el sistema mantiene todavía una funcionalidad correcta para dar atención a la mayoría de los pacientes. Esta oportunidad se contrasta con las innumerables críticas que se hicieron en un principio en donde se pedían anticipar momentos y
en contraste ahora se pide alargar estos momentos. Es desde luego una situación de incertidumbre en donde todo da espacio para tener confusiones, pero creo que ha prevalecido la claridad con la que la Secretaría de Salud ha podido ir estableciendo los tiempos. Creo que ha sido un acierto este análisis con modelos para establecer los momentos oportunos. Simultáneamente, debo también reconocer algo que me ha parecido personalmente espectacular, y es la reconversión de los hospitales. Partiendo del contexto de una situación de paupérrima en términos de la infraestructura hospitalaria, y para los que tengan alguna duda al respecto, basta con que vean los reportes de la OCDE en relación a la ubicación de México en cuanto a los indicadores de infraestructura en salud y también de personal de salud. Y lo que se logró a través de un trabajo concienzudo fue establecer los centros COVID que hoy se encuentran distribuidos a todo lo largo del país y son los que están dando respuesta a esta inmensa necesidad de atención de cuidados intensivos para los pacientes. Entonces creo que también esto fue un acierto, aunque aquí moderaría la situación enfatizando que siento que faltó a que se estableciera una buena vinculación con la seguridad social. Lamentablemente, la situación de la seguridad social en términos de su preparación, de su capacidad de respuesta, de su organización interna con su personal, ha estado a destiempo con las necesidades que han venido ocurriendo día con día en el país, incluso en su colaboración con los hospitales que son del sistema federal. Y finalmente, por lo que toca al equipamiento de estos hospitales, debo decir también que hubo aquí extraordinarias limitaciones, básicamente por la corta visión de administradores y financieros que no tomaron decisiones a tiempo y que no entendieron que esto requería una respuesta inmediata, porque se hicieron las solicitudes muchas semanas antes y finalmente es hoy cuando estamos terminando de ver cómo se concilian contratos y cómo se reciben equipos que tendrían que haberse recibido hace ya varias semanas. Así que establezco claramente una diferencia entre el área técnica sanitaria, en donde ha habido una buena planeación de estrategia, yo diría que con una gran área de oportunidad para la seguridad social, en donde se está acabando el tiempo, ciertamente, y desde luego una pobre respuesta por parte de las áreas administrativas y financieras para responder con los requerimientos que necesitaban en el momento. Gracias. Muchas gracias, Samuel. Quisiera extender un poco más estos comentarios, sobre todo alguien que tuvo una gran experiencia al enfrentarse a la atención médica durante la pandemia de influenza del 2009, que actualmente sigue dentro del área hospitalaria y que sabe muy bien lo que es responder a este tipo de situaciones, como es el doctor Rogelio Pérez Padilla. Si podría ampliarnos más su opinión sobre lo que es esta reconversión y equipamiento hospitalario, si han sido los adecuados o qué es lo que usted nos podría decir. Rogelio, ¿puedes oírnos? Sí. Hay mucha interferencia. Mientras se soluciona este problema técnico con el doctor Rogelio Pérez Padilla, le pediría al doctor Alejandro Macías si nos puede hablar un poquito de qué tan preparado estaba el sistema de salud en México, tanto en el área de preparación, de información, de los sistemas de vigilancia, de lo que usted conoce tan claramente como el sistema hospitalario para responder a esta situación. Gracias por la invitación al instituto, a su director
Juan Ángel, a Celia y a todos los que me acompañan en este distinguido panel. Bueno, hay que decir que no es un secreto, y ya lo había mencionado también Juan Ángel en un principio, que el sistema de salud mexicano tiene una pata coja que son los hospitales. Además, creo también del sistema de atención primaria. Los hospitales se encontraban ya en desabasto y nos encontrábamos en medio de un recorte a los servicios de salud. Los hospitales se encontraban con poco equipo de protección personal, así que esto nos tomó en el peor momento. Hay que decir que en los años recientes, por el tipo de trabajo que yo hago, yo había ido observando un incremento en la calidad de atención de los hospitales, pero muy paulatino, y en la prevención y control de infecciones. Y quizás es mi percepción nada más, pero en épocas recientes yo había visto paulatinamente un deterioro en esas áreas, en la medida en que se había ido recortando el gasto y la posibilidad que los hospitales tenían para atender esas áreas. Entonces, otra cosa que no teníamos en buenas condiciones y que no aprendimos bien de la pandemia fue nuestras unidades de terapia intensiva, en su número de camas, porque sabemos que en México, eso creo que no es sorpresa para nadie, puedes ir a muchas terapias intensivas donde dice ahí terapia intensiva, pero tú entras y eso no es una terapia intensiva. Hay camas que tienen acaso un ventilador de presión, sin siquiera monitores, y nos encontrábamos en una situación realmente de mucha deficiencia en lo que se refiere a las terapias intensivas. Solo por poner en perspectiva, en los Estados Unidos se calcula aproximadamente 100,000 camas de terapia intensiva con sus ventiladores, además de la capacidad de incremento que ellos tienen. Porque hay que decir que las camas de terapia intensiva suelen ya estar ocupadas. En México no teníamos ni la 10ª parte de eso. Para conglomerados de población tan grandes como los de la Ciudad de México, entonces la situación era muy lábil. Y yo ahí volvería a ponderar, a validar la acción que han tenido las autoridades de salud en la reconversión hospitalaria de un sistema que se encontraba tan deficiente. Se han podido, pues, razonablemente bien contender con las necesidades inclusive de lugares donde hay una intensa actividad. No quiero lanzar las campanas al vuelo tampoco, porque en México todavía muy probablemente nos falta mucho por ver, pero estoy de acuerdo en que se ha podido contender razonablemente bien con una intensa actividad en algunas regiones, en otras no tanto, pero por ejemplo en Ciudad de México creo que a diferencia de la pandemia del 2009, ahora ya se vio una mayor coordinación en la transferencia de pacientes de hospital a hospital. Entonces, sí creo que ha habido algunos aprendizajes y con un sistema que se encontraba en deterioro hay que hablar del mérito que eso significa. Ahora, hay algunas cosas que a mí me parece que podrían haber estado sustancialmente mejores. Nosotros en esta ocasión, a diferencia de 2009, tuvimos un gran periodo de gracia que fue de al menos 3 a 4 meses, de ver lo que venía, lo que venía, lo que venía. Se hizo mucho, desde luego, en la preparación, pero en algunas otras cosas nos tomó con los dedos en la puerta cuando tuvimos el tiempo, por ejemplo, para adquirir más equipos de protección personal. Yo no digo que todos, porque en una situación como la que se estaba viviendo, quizás no hay equipos suficientes que ajusten, pero tuvimos más tiempo para eso, creo que pudimos haberlo hecho mejor. Y una situación que yo también creo que pudimos haber hecho mejor es el uso de la infraestructura de diagnóstico que tiene el país. Hay que decir que el país tiene una estructura de diagnóstico en salud pública de clase mundial. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y si lo comparamos en relación con la pandemia de 2009,
el desarrollo es exponencial en esa área, gracias a personas como la propia doctora Celia Alpuche, que hizo un gran desarrollo en el INDRE. Considerando ese gran medio que tiene México, que es esa estructura de diagnóstico, creo que podríamos haberla usado mejor. Creo que no se le ha dado, no se le dio lo suficiente al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para trabajar y para tener una mejor respuesta, una mayor respuesta. Sí creo que se puede exagerar en hacer pruebas, estoy absolutamente convencido también de eso, pero también creo que no puede defenderse el hecho de que México, contando con la infraestructura que tiene, porque cada uno de los estados tiene una buena estructura y tiene personal capacitado, sea México uno de los países que menos pruebas ha hecho en el mundo. Y sé que esa aseveración puede ser un poco vacía, ¿verdad? Pero no estoy diciendo nada más en un contexto no relativo a todo lo demás que está pasando. Porque si queremos salir de manera ordenada, sectorizada, de las medidas de distanciamiento en su momento, vamos a necesitar mucho más. Las pruebas de laboratorio, no solo las pruebas de ácidos nucleicos, sino también las pruebas serológicas que habrá que desarrollar o por lo menos evaluar. Yo creo que también allí ha faltado la coordinación con la COFEPRIS. Creo que COFEPRIS no ha tenido la velocidad suficiente para responder a las necesidades del diagnóstico que han planteado inclusive la industria y los laboratorios privados. Porque todos los que yo, por ejemplo, trabajando en el interior de la República, me he visto en la necesidad de depender al 100% de la clínica cuando no he podido disponer de un laboratorio privado que satisfaga mis necesidades. Y yo entiendo que en un principio es difícil, pero 3 meses después no tenemos todavía en muchos lugares de la República los servicios privados que se habrían de necesitar para el diagnóstico. Entonces yo creo que eso sí pudo haberse hecho mejor. Creo que debemos usar mejor ese gran don que tiene México, que es su estructura de diagnóstico y que todavía nos va a servir para salir de eso. No es el único indicador, vamos a necesitar otros muchos indicadores, no solo las pruebas de laboratorio, el porcentaje de camas ocupadas en los hospitales, el porcentaje de camas ocupadas en las terapias intensivas a nivel regional también, los ventiladores disponibles. No quiero también decir que todo sean pruebas de laboratorio. Y finalmente me gustaría en esta aproximación decir que una cosa que a mí me ha sorprendido es la reacción del personal de salud. La verdad es que en medio inclusive de agresiones sociales, yo lo que he visto es a veces inclusive para que se haga un nudo en la garganta con la solidaridad del personal de salud, hablando de lo que se ha hecho muy bien. Ayer mismo visitaba yo un hospital en León y en medio, porque evidentemente cuando uno ve cómo se ponen los pacientes, da miedo, la verdad, da temor saber que uno puede llegar a ponerse así. Hablaba yo con el director de un hospital aquí en León, de un hospital COVID, hablando de los esfuerzos que se han hecho a nivel de la República, esos hospitales que han salvado bien buena parte de la situación. Y le preguntaba, oye, ¿no has tenido problema para contratar personal nuevo? Me dice, ningún problema, doctor. La gente, inclusive nuestro propio personal, el personal que podría haber estado asignado a otra cosa, se apuntó y dijo, yo voy a un hospital COVID porque yo quiero hacer las cosas, quiero ayudar. Y eso no fue 1 o 2 personas, fue algo que por lo menos aquí en los hospitales que yo he visto, se ha visto de manera generalizada. Yo no podría terminar esta presentación sin dar todo el reconocimiento de algo que se ha hecho muy bien, probablemente por la propia iniciativa del personal de salud. Y creo que con esto termino mi parte de la presentación. En el futuro tendremos que valorar mejor a nuestro personal de salud. Tendremos que tratarlos mejor,
tendremos que brindarles más seguridad, tendremos que quererlos más. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Me gustaría hacer una aclaración, Alejandro, y sí hacer patente contigo y con todo el público el esfuerzo y agradecerte el reconocimiento que le das a la Red de Laboratorios Estatales de Salud Pública y al INDRE por su infraestructura actual. Aunque evidentemente estás mencionando que no se ha utilizado como debe de ser. Déjame decirte que se han realizado hasta este momento aproximadamente 135,000 pruebas de laboratorio de RT-PCR para diagnóstico, más las que se hacen de seguimiento para grupos especiales, más las que se hacen para evaluación de estuches diagnósticos, más lo que se ha hecho para capacitación, no solamente para laboratorios académicos, sino laboratorios privados. O sea, casi se han corrido 160,000 pruebas. Estamos a punto de llegar a lo que corrimos en influenza 2009 en un año. Y se ha hecho en 2 meses. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo, la infraestructura tendría que ser más, pero es muchísimo más de lo que teníamos en influenza 2009 y se está haciendo el mayor esfuerzo. Quizá lo que falta mucho es también crecer las capacidades de los estados en los laboratorios estatales. Y sí hay que reconocer que no ha crecido mucho en los últimos años. Es prácticamente lo que dejamos de esta influenza, lo mismo que está existiendo ahora, pero se está utilizando prácticamente al máximo en este momento. Muchísimas gracias, Alejandro. Podemos regresar un poco al doctor Rogelio Pérez Padilla, a ver si ya lo oímos mejor ahora y enfocarnos mucho más a lo que sería la parte de atención hospitalaria, su visión, y enfocarlo más a la parte actual, cómo esto está funcionando en este momento. Espero que me escuchen mejor, mi conexión no es muy buena, agradezco mucho la invitación y escuché casi todo lo que dijo Samuel y Alejandro y coincido con sus puntos de vista en buena medida. Yo quisiera que se tomara en cuenta también que la disponibilidad de equipos de protección en el mercado, de ventiladores, es pobre. En el momento actual cuesta trabajo comprar cualquier tipo de equipo. Se ha estado en espera, por ejemplo, de ventiladores, de equipos de protección y realmente hay poca oferta de este tipo de equipos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Aunque se tenga el presupuesto, en este momento no es fácil comprar eso y es desafortunado. También quisiera resaltar el incremento tan notable que hay en las últimas semanas gracias al preparativo de camas con ventilador de terapia intensiva. De las disponibles al inicio se han duplicado y probablemente se alcancen a triplicar, cuando menos en la zona metropolitana y en el Estado de México. Creo que de no tomarse en cuenta esto, pues se está subestimando el esfuerzo que se ha hecho en la Secretaría de Salud, cuando menos ahora en el Valle de México, que es donde tenemos más intensa la pandemia. Sin duda que en este momento se llega al tope de la capacidad y hay varios modelos, incluyendo uno de la carga mundial de enfermedad que acaban de poner al público, que estima que ya va a empezar a bajar el número de pacientes que lleguen. Ojalá que así suceda porque realmente se está en el tope de los servicios de atención con ventiladores. Curiosamente ahora se ha enfatizado mucho en la atención hospitalaria, pues por la gravedad de la enfermedad, que es mucho mayor que para influenza, y entonces se requieren camas de terapia intensiva, pero no solo la cama, se necesita el ventilador y el personal
Entonces tenemos cuellos de botella en este momento, no tanto de camas, sino de ventiladores y de personal. El ventilador solo, aunque llegaran 1000, no sería una ayuda, porque también se requiere el personal y es muy escaso. Ha habido intentos de contratación adicional y ya no se puede, no hay gente que quiera contratarse. Y ciertamente pues llega a haber escasez en un lado, en otro de equipos, pero no hay dónde comprar ese tipo de equipos de protección. En parte pues es la cultura que tenemos de hacer todo desechable, ¿no? Eso es algo que se tiene que reconsiderar. También quería comentar que sí ha habido aprendizajes importantes a partir de la influenza. De hecho, por ejemplo, el INER, que es como el centro principal de atención, estaba atendiendo influenza cuando llegó el COVID, de suerte que pues se tiene ya la costumbre de este tipo de pacientes cuando llegó la pandemia de COVID-19. Entonces, yo considero que en este momento, por ejemplo, hablaba de las pruebas, de lo que comentaba Alejandro, ya aparte de las pruebas de PCR, requerimos una encuesta serológica para ver la extensión de la infección. Y sin duda, pues las pruebas de diagnóstico, como el PCR, se requieren ir focalizando, no se van a tener que hacer a toda la población, más bien ya irnos hacia una estimación de la frecuencia de infección en la población general. Entonces, considero que aún con todas las limitaciones en el sistema de salud que se han comentado, y tanto de nivel primario como de atención hospitalaria, que ahora se enfatiza mucho por la gravedad, a pesar de eso, ha resistido, cuando menos en el Valle de México, y no ha habido una sobresaturación como las que se han visto en otras ciudades de países más desarrollados, como podría ser Nueva York. Entonces, se ha podido contender hasta ahora con esta pandemia. Esperemos que ya baje para que no se sature o sobresature el sistema de salud. Hasta aquí, Celia. Muy amable, muy atinados, y tus conocimientos de experto, habiendo vivido la administración de instituciones, de institutos nacionales de salud en el 2009 y vivirlo desde adentro el día de hoy. Para continuar llevando el hilo de esta plática, me gustaría entrar a unos comentarios, empezando con el doctor Jean-Marc Abastou. ¿Cuáles creen que serían los primeros retos en esta etapa de desconfinamiento paulatino? Y posteriormente le pediría al doctor Samuel Ponce de León si puede completar algunas de estas ideas, sobre todo en el ámbito de la comunicación, que es tan importante. Adelante, Jean-Marc. Muchas gracias, Celia. Si me permites, quisiera regresar un poco sobre el tema crucial y polémico de las pruebas. ¿Tú crees que lo puedo comentar ahora o lo retomamos un poco más adelante? Adelante, Jean-Marc, por supuesto. Sí, creo que este punto requiere una mayor precisión. Primero, recordar que el protocolo Charité de Berlín, basado en una prueba molecular en tiempo real, es el gold standard. Y, por lo tanto, es la única manera de hacer un diagnóstico. La detección de los anticuerpos a través de las pruebas serológicas tienen otro objetivo por su definición. Estamos detectando anticuerpos IgM o IgG que aparecen al séptimo o al octavo día y por lo tanto no sirve al momento de diagnosticar y tampoco orientarían mucho dado que no hay un tratamiento
específico para coronavirus, sino más bien un tratamiento de soporte para los casos graves, que ahí se diferencia de otras enfermedades virales, respiratorias virales. Habiendo dicho eso, ya podemos eliminar las iniciativas de detección masiva por dos razones. Uno, estamos hablando de un país de 125 millones de habitantes y sería logísticamente totalmente imposible de realizar. Pero la otra razón es una razón científica. La fotografía que se tomaría en un momento dado no sería la misma 2 días después con la progresión de la infección en el país. Por lo tanto, no aplicaría para México. La cuestión se puede plantear sobre los casos sospechosos, pero nuevamente no hay tratamiento específico, sino aislar al paciente cuando es un paciente leve en su domicilio. La OMS ha propuesto a México como país piloto en la vigilancia centinela sobre la base de un sistema de vigilancia robusto para influenza e infecciones de tipo influenza. Y eso aplicó a cabalidad para el escenario 1, cuando se tenía que detectar precozmente los casos importados, aislarlos y buscar los contactos. Y en el escenario 2, para identificar los focos comunitarios. Cuando entramos en la fase 3, se debe ampliar la capacidad diagnóstica a través, uno, de la ampliación de la detección en las unidades de monitoreas enfermedad respiratoria. Bien se lo hace y de manera óptima, como lo pudimos ver hoy en el comando de operaciones de emergencia, pero ampliarla también a las unidades que no son USME y a los laboratorios privados, con la obligación para estos de notificar los casos con la información epidemiológica completa. De lo contrario, no estaríamos en capacidad de analizar la información y de tomar las responsabilidades y decisiones correspondientes. Cabe resaltar que el INDRE ha capacitado 131 laboratorios, 32 en los estados, en los hospitales públicos, pero también 55 laboratorios privados que acabamos de mencionar deberían no solo procesar muestras, sino informar sobre los resultados y con la información completa, epidemiológica y clínica. Es más, el INDRE ha liberado, previa evaluación, 18 pruebas comerciales que están disponibles en el mercado para los laboratorios privados. Pero como bien lo dijo mi antecesor, un laboratorio, un resultado de laboratorio aislado no tiene sentido, no apoya en medidas de salud pública si no lo asociamos con otros índices o indicadores como el índice de positividad, por ejemplo, los nexos y las asociaciones clínicas y epidemiológicas, y también contemplar el alto número de sospechosos para incluirlos en las proyecciones. A eso se asocia, obviamente, el índice de saturación de las camas y de las UCIs o las camas con ventiladores. Por lo tanto, se está consolidando la vigilancia basada en la evidencia del laboratorio, no está actualmente en su rendimiento óptimo, pero todos los esfuerzos van en esa dirección. Con eso cierro el tema del laboratorio y estaría dispuesto inmediatamente después a seguir con el tema del desconfinamiento. Ok, Yanmar, a lo mejor podríamos hacer tu comentario sobre desconfinamiento en la parte final, cuando hablemos del mensaje final que queremos dejar hacia la población y pasar en este momento al comentario del doctor Samuel Ponce de León, por favor. Bien, gracias. Entonces el comentario es, por un lado, sobre comunicación.
Y debo decir que en el estudio y abordaje de estos problemas epidémicos, podemos mencionar 3 elementos que son cruciales en principio. Y uno es, desde luego, la comunicación, que es fundamental. Una comunicación que tiene que ser mesurada, clara, oportuna y honesta. Vale la pena destacarlo porque, bueno, los otros objetivos serían, desde luego, el control propiamente del proceso epidémico. Y, en tercer lugar, tendríamos que enfatizar que hay que iniciar a trabajar para evitar que esto vuelva a ocurrir, por lo menos con las limitaciones que hemos enfrentado. Pero quiero enfatizar lo de comunicación porque escucha uno hoy la desorientación que priva en muchos sectores de la sociedad. Y esta desorientación tiene como consecuencia de que todo el mundo finalmente termina opinando sin ninguna base real. Y tenemos desde los connotados y distinguidos académicos que hablan de otras cifras, hasta nuestros colegas y gente con las que pues hoy no tratamos a pie de calle, pero que escuchamos sus comentarios por diversas vías, en donde lo que es manifiesto una desorientación cuando no debería de existirlo. Hoy tendría que haber una respuesta unificada que de hecho da claramente el sector salud en la voz de el doctor López-Gatell, que es bastante claro y elocuente, y que como única crítica tendría yo que se limita exclusivamente a ese informe, y que tendría que haber otros foros, muchos más foros como este, para poder tener una amplia discusión sobre los temas que son relevantes. Uno de tantos es efectivamente la situación de las pruebas, que desde mi perspectiva han sido sobrevaloradas, y que de hecho estamos hablando de un gold estándar, como lo referían, que tiene una sensibilidad entre el 60 y el 80% en el mejor de los casos. Si aunamos otro tipo de elementos, podríamos tener todavía más limitaciones en relación a esta prueba de gold estándar. Y también comentar rápidamente en relación a este sistema que se describe como de primer mundo, que podría hacerlo si realmente se enlazaran todos los eslabones que dan lugar a una cadena que termina con un informe óptimo en términos de vigilancia que permita tomar acciones. Y no es el caso en nuestro país. Ciertamente, por un lado, no podemos tener un gran sistema de vigilancia sin insumos, ya se comentaba, pero no solo los insumos de las pruebas de laboratorio en sí mismas, sino de la información de los reportes clínicos, a partir de los cuales se genera todo el proceso y en donde también tenemos ciertamente muchas limitaciones. Finalmente, cuando uno decide hacer una prueba, tiene que tener o buscar que se responda una pregunta particular. No nada más pruebas, hay que tener respuestas para preguntas claras, y si no tenemos preguntas claras, pues mejor no hacemos pruebas. Hoy podemos responder muchas cosas con el ámbito clínico. Tendremos que hacer efectivamente estudios de cero prevalencia, absolutamente necesarios ya para las fases en las que estamos entrando, no para tomar muchas decisiones a nivel nacional o estatal o municipal, pero sí para tener una orientación de cómo vamos, respuestas particulares en relación a instituciones particulares, y también el diagnóstico actual y preciso en el ámbito hospitalario. Y termino cerrando el comentario con el tema de los trabajadores de la salud, que ya para este momento tendrían que tener perfectamente organizado un sistema para diagnóstico periódico, para poder iniciar una serie de decisiones de aislamiento y protección para los trabajadores, para los pacientes y para los familiares y la comunidad.
Entendamos, estamos hablando de que más del 20% de los reportados infectados en el país son trabajadores de la salud, y que esto, desde luego, puede limitarse de una manera más eficaz utilizando correctamente las pruebas, más que utilizándolas para otros ámbitos. Y con esto dejaría aquí mi comentario. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, Samuel. Quisiera entrar a una ronda de comentarios de cada uno de ustedes, enfocando en qué pueden hacer los saludistas y académicos que están relacionados con la salud pública y el ámbito clínico relacionados con esta epidemia para contribuir al combate de la pandemia, tanto dentro de su espacio como en la comunicación y sobre todo en esta etapa del confinamiento paulatino que se ha estado dando. Le cedería la palabra primero al doctor Jean-Marc Gabastú, por favor. Muchas gracias. Creo que estamos hablando del desconfinamiento paulatino, Celia, y que es un enorme reto. Estamos observando lo que está pasando en los estados europeos, que han esperado mucho tiempo, digamos, que las curvas epidemiológicas bajen casi a un nivel, no voy a decir de cero, porque no es el caso, pero han tomado todas las precauciones para que la epidemia sea por lo menos controlado momentáneamente antes de tomar estas medidas. Estamos hablando de una transición escalonada hacia la nueva normalidad, a sabiendas de que hay un antes y después del coronavirus que nos va a obligar a tomar medidas y actitudes diferentes de antes. No hay una receta mágica, ni un modelo estándar, sino lecciones que se puedan aprender desde estos países que iniciaron el proceso. El reto es enorme. Economía versus salud o economía y salud. Nuestra respuesta institucional obviamente va en el sentido de economía y salud. Y ahí hay un punto de inflexión muy sensible, muy delicado, que se va a tener que determinar en qué momento se empiezan a tomar las medidas de aflojamiento del distanciamiento social, de reactivación de la economía. Y no entrar en la situación catastrófica que sería muertos por pobreza y muertos por COVID, sino tratar de mitigar ambos con medidas escalonadas. En el pleno derecho, respeto de los derechos humanos nuevamente, con un impacto sanitario necesario y al mismo tiempo un impulso económico a corto, pero también a mediano plazo. En otras palabras, que no tengamos que retroceder y volver a un reconfinamiento apurado que sería fatal para la economía. Para este efecto, estamos proponiendo al momento del desconfinamiento y de esa fase de transición, inyectar fondos en salud para una transición hacia la salud universal y la atención primaria de salud con enfoque de inclusión, que todos los ciudadanos mexicanos tengan los mismos derechos y acceso a servicios de calidad. Invertir en los recursos humanos de salud, en el personal de salud, de todos los niveles. Sabemos que es una profesión feminizada, por lo tanto, ahí se apoyaría el objetivo de desarrollo sostenible, equidad de género, inyectando también fondos, salarios en los hogares con un trabajo decente y el crecimiento económico que estaría impulsado a través de eso, que es el ODS número 8. Y una nueva perspectiva de salud ocupacional. Estamos muy preocupados por el personal de salud, pero también el personal en las empresas, con la revisión de procesos productivos y manteniendo el distanciamiento social.
Para este efecto, el proceso de desconfinamiento que ha sido anunciado con un sistema de semáforo debería apoyarse sobre indicadores precisos, que son de 6 orientaciones. 1, monitorear el control de la epidemia con la disminución continua en un periodo de 14 días de la incidencia de casos, el famoso RT inferior a 1, que realmente nos permitiría evaluar la discontinuidad de la enfermedad. Pero también evaluar estos indicadores de saturación de camas y de UCI, evaluar y monitorear el número de muertes y también el número de personal de salud infectado. 2, disponer de una suficiente capacidad de respuesta ante la reemergencia o segundas olas de la epidemia, con una reserva estratégica de personal médico, enfermeras de reserva, de equipo de protección personal, de camas y manteniendo los servicios esenciales para que enfermos no COVID beneficien y se asegura la continuidad de los servicios, manteniendo la vigilancia y la capacidad diagnóstica del laboratorio que asociado con los otros indicadores, apoyo en el monitoreo de la fase de desconfinamiento. También mantener la capacidad de detectar brotes en comunidades y en grupos vulnerables. Mantener drásticamente las medidas de sana distancia en los lugares de trabajo, en los lugares públicos abiertos y cerrados, y también los filtros en los colegios y las escuelas. 5. La gestión de riesgo de importación de estado a estado o de afuera del país, consolidando las medidas en los puntos de entrada. Y mantener a la comunidad informada sobre los riesgos, porque los riesgos no han bajado con el anuncio del desconfinamiento, sino que más que nunca tenemos que comunicar para que se mantengan las medidas de mitigación. Para terminar, un desconfinamiento escalonado, como bien se mencionó, sin bajar la guardia. La vigilancia es esencial. Se mantiene el distanciamiento social y las medidas de higiene, entre otros, de manos. Se sigue protegiendo a los más vulnerables y al personal de salud, y se prevén ya procesos de reconfinamiento rápido en caso tengamos una segunda oleada para mitigarla desde su origen. En conclusión, una comunidad sana permitirá una economía sana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Marc. Por favor, Rogelio, ¿podrías darnos tu opinión? ¿Cómo es que tiene que ser el proceso de desconfinamiento paulatino? Si lo que se ha propuesto es correcto, particularmente enfocado a lo que es la atención hospitalaria o la atención a los diferentes niveles. Sí, yo les he comentado que en este momento, cuando menos en el Valle de México, el sistema de salud hospitalario está al tope. Creo que un límite, y por supuesto hay un riesgo de incremento de casos cuando se liberen medidas. El escalonamiento creo que es absolutamente indispensable. No es posible parar todo porque vamos a sobrepasar al sistema de salud. Y el límite absoluto es la capacidad que tengamos en los hospitales y sobre todo en las camas de terapia intensiva. Hay que estar vigilando día con día cómo se están presentando los casos. Porque hay muchas cosas que se están haciendo en base a modelaje.
aquí tenemos que ir viendo las cuentas y la vigilancia diaria. Y en un momento dado, si vemos que se empieza a sobrepasar esta tensión, porque entonces cuando se sobrepasa es cuando ya no se atienden a los enfermos graves porque no hay dónde, no hay ventilador, hay que escoger a quién se le pone el ventilador. Ese es un límite que no conviene pasar y estamos en ese límite en algunas zonas y en algunas partes del sistema de salud que es fragmentado. Entonces, pienso que ese es el cuidado principal que hay que tener. Yo pienso que también es inevitable que se empiecen a liberar estas medidas con una vigilancia diaria y en un momento dado, pues, tratar de no dar marcha atrás, pero si se requiere dar marcha atrás, porque ya les comenté cuál es la consecuencia inmediata de que se reactive el brote con nuestro sistema de salud al tope, sobre todo para casos graves. Muchas gracias, Rogelio. Alejandro, como un comentario final a esta ronda de comentarios generales sobre cómo se ha atendido esta pandemia, independientemente de que nos des tu opinión sobre lo que es el desconfinamiento paulatino, también me gustaría si pudieras enfatizar algo sobre cómo es que en este momento de la mayor crisis sanitaria de nuestro país y del mundo, en este siglo, ¿qué pueden hacer los salubristas, académicos de la salud pública, los especialistas en enfermedades infecciosas, los clínicos que están atendiendo esto para contribuir mejor al combate de la pandemia, particularmente en el momento en que estamos y en lo que viene? Sí, gracias, Celia. A ver, primero me voy a permitir un minutito para una pequeña réplica, Celia. La situación actual no es comparable con la de 2009. En 2009, las posibilidades de diagnóstico que tenía el país eran infinitesimales en relación con la que tiene ahora, por gente que trabajó mucho para una nueva realidad, como tú más que nadie, que es la que tenemos ahora. Entonces, tampoco pudimos haber pasado del país que hacía más pruebas en aquel momento, que a lo mejor llegó a ser criticable, al país que prácticamente hace menos pruebas. Yo sí milito dentro de los que creen que México necesita hacer más pruebas y en su momento y en su contexto, desde luego. No le quito el valor que tiene el INDRE tiene un gran valor, pero tampoco podemos dejarlo al garete ni dejar que se sature de esa manera. Necesitamos darle más recursos al INDRE. Yo creo absolutamente en este país hemos repartido algún dinero en algunas cosas muy nobles, pero tenemos que repartirle también a la gente pruebas de laboratorio. Doy un ejemplo muy específico. Los empresarios aquí en León, Guanajuato, quieren volver a abrir sus naves industriales donde tienen 500 trabajadores. Y ellos quieren, con una relativa seguridad, detectar tempranamente a los enfermos. Lo que pasa es que los laboratorios les cobran 5,000 pesos por prueba. Ese es un servicio que también tendría que dar al Estado y no lo puede dar en las condiciones actuales, cuando que sí tiene las capacidades de hacerlo. Si no hacemos eso, nos va a pasar como en la industria de la carne en los Estados Unidos, que de manera ciega metieron a trabajar a miles de trabajadores en naves industriales y cuando menos acordaron tenían cientos enfermos y algunos de ellos en las terapias intensivas. Entonces yo creo que dentro de un contexto y de un uso racional, sí vamos a tener que usar más pruebas de laboratorio y el Estado nos tiene que dar ese servicio porque para eso tiene las capacidades. Y en relación con qué vamos a hacer nosotros como salubristas, como clínicos. Yo hablo siempre primero como clínico, poner toda nuestra alma, vida y corazón en la atención de los pacientes, creo que es nuestra obligación, los que hacemos todavía la clínica. Pero los que estamos básicamente en la opinión pública, que somos todos nosotros, creo que tenemos que dar siempre un mensaje positivo después de dar las malas noticias. Siempre hay que dar las malas noticias,
porque es la verdad, es la realidad, pero hay que finalizar siempre con un mensaje positivo. Mantengámonos en buenas condiciones, mantengámonos optimistas, mantengámonos haciendo ejercicio, qué sé yo. Veamos por nuestra salud mental. Todos nosotros tenemos que ir a las redes sociales. Todos tenemos un impacto, chiquito, mediano o grande, pero vamos a las redes sociales. Porque si no vamos a las redes sociales, nos las van a ganar. Y allí hay mucha gente que está, como decía Samuel, tratando solamente de molestar. Tenemos que dar nuestra opinión objetiva. Pero yo finalizo también con un comentario. Tenemos que tener también esa capacidad de que nos crean lo que estamos diciendo. Si nunca somos capaces de decir, es que yo me equivoqué en esto, tampoco nos van a creer. Y todos nos hemos equivocado en algunas cosas. Yo creo que hay gente que no es capaz ni de decir, caray, me equivoqué en un tweet, lo voy a cambiar, lo voy a quitar. Yo creo que tenemos que tener esa capacidad. A mí no me pesa nada, no me cuesta nada decir, yo pensaba antes esto, ahora lo pienso distinto, he cambiado, pienso que ahora hay que hacerlo así. Si siempre estamos aferrados a que tenemos la verdad absoluta, siempre, siempre, y nunca nos equivocamos, simple y sencillamente la gente no nos va a creer. Yo creo que tenemos que sonar creíbles, que es fundamental en la comunicación de riesgo. Y ahí está también entonces, con eso termino, nuestra obligación, no difundir noticias falsas, siempre decir de manera objetiva lo que pensamos, si lo pensamos a favor o en contra, sin politizar las cosas, pero seamos objetivos, seamos transparentes y tengamos, insisto, por último, esa capacidad de decir, he estado equivocado en esto, porque al final tenemos un gran compromiso con la sociedad y nosotros mismos como personal de salud, con nuestro personal que se la está jugando. A veces nosotros estamos en los escritorios cuando hay un personal que está luchando una guerra en la que está poniendo en peligro su propia vida. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Si me permiten, antes de cerrar la sesión, después de estos comentarios, quisiera decirles que algunas de las preguntas que están en el chat ya han sido respondidas respecto de qué sigue después de este desconfinamiento paulatino, de cómo se van a atender las unidades clínicas, de qué es lo que significa el poder entrar a un desconfinamiento si existen otros rebrotes. Y hay por ahí dos preguntas sobre lo que sería pedir un comentario sobre estas pruebas serológicas y estos estudios de seroprevalencia. Entonces, ahí me permito comentar dos cosas, independientemente que dejaría un minuto al final para cada uno de ustedes para cerrar su participación. La primera es que las pruebas serológicas que se miden IgG e IgM, se sabe que esto tiene su mayor utilidad después de la fase aguda de la enfermedad, es decir, la IgM empezaría a incrementar a partir de los 5 a 7 días y en algunos estudios se ha demostrado que hasta los 8 o 10 días. Esta es la que se podría ayudar a la fase diagnóstica, pero la sensibilidad ha sido muy variable de las innumerables pruebas que existen. La otra es medición de IgG, IgA en suero, que existen múltiples pruebas serológicas y estas más bien son para evaluar la memoria de si se tuvo contacto con esta infección o no. Pero aquí hay dos conceptos muy importantes. Uno es considerar si quiero ver nada más si se vio al virus o no en cada uno de los individuos, y la otra es si hay protección o no. Y en este segundo punto todavía hay incertidumbre en la literatura internacional de qué tanto solo medir la presencia de un anticuerpo significa presencia de anticuerpos neutralizantes. En otros foros clínicos se comenta que eso no es necesario, que el ver solamente anticuerpos puede ser suficiente. Sin embargo, en lo que existe en la literatura internacional, y precisamente ayer estábamos en una teleconferencia, el doctor Juan Rivera Sabe y otros expertos del Instituto Nacional de Salud Pública,
con la Agencia de Salud Pública del Reino Unido, y también la hemos tenido con los Centros de Control de Enfermedades, que enfatizan mucho esto. Si vas a utilizar una prueba serológica, tienes que saber muy bien para qué la quieres, porque hay diferentes tipos de pruebas serológicas, algunas que tienen mejor sensibilidad, pero que se ha visto que correlacionan menos con la presencia de altos títulos de anticuerpos neutralizantes medidos por unas técnicas más sofisticadas, y la otra es las técnicas que tienen menor sensibilidad, pero que miden más anticuerpos neutralizantes. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es lo que vas a hacer? Y bueno, y adelanto una noticia que el Instituto de Nacional de Salud Pública ya está trabajando en el desarrollo, ya desarrolló un protocolo para hacer un estudio piloto de una primera encuesta de seroprevalencia en la Ciudad de México, bajo la coordinación de los doctores Donatiu Barrientos y de la doctora Tere Shama, su servidora, el doctor Jesús Martínez y un equipo del CISEI, en colaboración con el INDRE, la parte del laboratorio, donde primero trabajaremos con una validación de las técnicas de mayor sensibilidad, correlación con anticuerpos neutralizantes, etc. Y esto será en breve. Y estamos trabajando para expandir esto, para que pueda ser como un módulo piloto extra de lo que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Bueno, para finalizar, después de este comentario, quisiera unos 30 segundos de cada uno, empezando con el doctor Samuel Ponce de León, para concluir este panel. Gracias. Realmente ha sido muy interesante escucharlos a todos. Déjenme terminar señalando que desde luego es imposible en este tipo de eventos, más con con la magnitud que tiene, y en el momento que estamos viviendo, imposible que no se contamine con ideología, con la política, y lo que hay que tratar de hacer aquí es mantener la honestidad y no tratar de recurrir a datos inciertos o sin fundamento. En relación al desconfinamiento, tenemos que tener claro que este no es un evento que se termina aquí. Este es un proceso que vamos a vivir los próximos meses, incluso podríamos decir 2021 y acaso 2022. Tenemos que tenerlo claro y vendrán oleadas y tendremos que vigilarlo. Y yo creo que tenemos la necesidad absoluta ya de pasar a una definición clínica para conocer la evolución de la epidemia. Tenemos que tener claro que todo cuesta finalmente y que este tipo de eventos desafortunadamente no tiene finales felices. No hay ningún final que pueda ser feliz. Habrá algunas intervenciones menos malas que otras, pero no va a haber buenas intervenciones estrictamente. Hoy leía un trabajo de Peter Singer y un colaborador. Peter Singer es un filósofo y hablaba de si el confinamiento, hasta qué momento el confinamiento es más complicado para la salud. Entonces, que la economía. El punto de la economía es fundamental, y si pensamos en el bien común, y si en general el futuro a corto, mediano y largo plazo, si pensamos desde luego a nivel de razonamiento de Peter Singer, o si lo platicamos con la persona que está vendiendo figuritas a la salida del supermercado, y le preguntamos, oye, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no estás en el confinamiento? ¿No te preocupa el COVID? Ustedes saben cuál es la respuesta. Va a decir que el COVID a él lo tiene sin cuidado, que lo que quiere es comer hoy y comer mañana. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias, Samuel. Si le damos la palabra al doctor Rogelio Pérez Padilla, si quiere agregar algo. Pues simplemente que el sistema de salud pues va a tener que seguir trabajando por mucho tiempo en COVID. Recuerden el H1N1, hubo una pandemia, pero luego
cada año tenemos un nuevo brote por el mismo virus. Entonces, yo creo que algo similar puede pasar con el COVID. Lo vamos a tener en nuestras vidas. Y creo que hay una fatiga en el sistema de salud, hay una saturación que esperemos que se vaya tomando en cuenta y que se tenga más personal, más equipo de protección y que esto permita evitar muertes y evitar efectos muy adversos a la salud que se están presentando. Entonces, también que esta vuelta a la normalidad sea muy paulatina y con la posibilidad de echar marcha atrás y que se sigan teniendo medidas de protección en todo este tiempo. No se puede sostener por mucho tiempo la situación en la que estamos, es imposible realmente, ¿no? Entonces tienen que bajar los casos para que se pueda ser manejable y ese es el cuidado principal que hay que tener en este periodo de vuelta a la normalidad. Yo con esto termino. Gracias, Rogelio. Muchas gracias. No sé si Alejandro o Jean-Marc quieren finalizar con algún comentario. Sí, Celia, a mí sí me gustaría terminar con un breve comentario al respecto de cómo empezó esto, presentándolo el doctor Juan Ángel Rivera y Samuel, que esta situación que vamos a vivir será la peor en 100 años. Y nunca va a tener el sector público de salud una responsabilidad tan fuerte como esta que tenemos nosotros, tan grande, en 100 años. Por lo menos eso no, es difícil pensar que eso pueda ocurrir. La inacción, la fatiga, es para después. No podemos claudicar. En este momento, los salubristas, el personal de salud, somos el frente de batalla de esta guerra y no podemos claudicar. Este es un fenómeno mucho más allá de lo médico. Para todos nosotros tenemos que aceptar que es un fenómeno social, económico, político y que nos tocó a nosotros en responsabilidad jugar un papel clave, nos guste o no nos guste. Tenemos que hacerlo, tenemos que brindar lo mejor de nosotros porque, otra vez, no son tiempos para la fatiga. Nos quedan seguramente años de un trabajo muy intenso por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a los organizadores de este importante evento. Estamos hablando del personal directivo del Instituto Nacional de Salud Pública, una prestigiosa institución científica. Quisiera, en nombre de la Organización Panamericana de la Salud, expresar nuestra solidaridad con la comunidad mexicana, sus trabajadores, sus investigadores, y una mención especial, muy especial, a nuestros hermanos, los trabajadores de salud. Hasta que se encuentre una solución final de contención, que es la vacuna, observamos la remarcable adaptación de este nuevo virus al ser humano. Por lo tanto, vamos a convivir con el virus durante meses y tal vez años. La batalla sigue, no podemos bajar la guardia, pero vamos adelante. La OPS, OMS, siempre estaremos a su lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Marc. Doctor Juan Rivera Don Marco, ¿quisiera acompañarnos para cerrar la sesión? Con mucho gusto. Quiero solamente agradecerles a los 4 ponentes de lujo que hemos tenido el día de hoy
y a la doctora Celia Alpuche también por la excelente coordinación y moderación de la mesa, y simplemente cerrar con una reflexión. Frente a esta que es la mayor crisis sanitaria y posiblemente una de las mayores crisis sociales y económicas en los últimos 100 años de México, los investigadores y los profesionales de la salud pública debemos contribuir con evidencia científica y juicio informado, apoyando a la Secretaría de Salud para el mejor diseño de la respuesta sin intereses ajenos a la salud pública. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Me informan que tenemos cerca de 1000 participantes, entre los que pudieron entrar a la plataforma Telmex y los que están presenciándonos desde Facebook. Muchísimas gracias por su participación.